donde los conjuntos podemos representarlos de diferente forma, ¿no? Aquí vamos a hacer, a ver. Necesitamos implementar esto para ver el tema de bitwise, ¿sí? Entonces, la representación desde el punto de vista matemático, ustedes conocen un conjunto, es una representación, un conjunto de elementos del mismo tipo, donde cada elemento representa un dato, ¿no? Puede haber un conjunto A que tiene ciertos tipos de elementos y un conjunto B que hace ciertos tipos de elementos, ¿no? Ambos elementos tienen que ser del mismo tipo, la representación dice eso, y se puede hacer operaciones entre conjuntos como la unión, la intersección, el complemento y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Yo puedo insertar un elemento al conjunto, puedo el conjunto, un conjunto por ejemplo ¿no? Este es un conjunto, ¿de qué tipo de conjunto sería? De enteros, ¿no? Puede haber un conjunto de cosas, un conjunto de objetos, un conjunto de caracteres, de cadenas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros es determinar qué tipo de, de elementos va a contener este conjunto y tenemos que ser capaces de meter elementos al conjunto, eliminar elementos del conjunto, verificar si pertenece un elemento al conjunto, hacer operaciones entre conjuntos como puede ser unión, intersección, complemento, etcétera, etcétera, o subconjunto de un determinado conjunto, ¿no? Entonces, las operaciones básicas de un conjunto son esas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro modelado. Entonces, nuestro modelado básicamente lo vamos a modelar como ya lo hemos hecho. Hoy día vamos a hacer este tema, el modelado y la implementación respectiva. Conjunto, ya sabemos que tenemos que determinar primero nombre de a conjunto. Después que viene jóvenes, eso tiene que estar ya bien definido por ustedes. ¿Qué viene? Después de nombre. Elementos. Elementos. Muy bien. ¿Qué tipo de elementos va a contener mi estructura? En este caso, yo puedo decir, vamos a modelar un conjunto para números enteros, o puede ser para caracteres o números float, ¿no? Entonces vamos a poner los elementos, todos los enteros. Enteros, ¿no? Después, ¿qué viene, jóvenes? Organización. Dominio. La Organización. organización. A ver, un conjunto, nosotros lo estamos viendo así, a ver, lo veremos desde este punto. Este es un conjunto de frutas, un conjunto de figuras, un conjunto de números. Pero, ¿cómo se lo representa cómo va a estar un conjunto desde el punto de vista del usuario? ¿Cómo lo ve? ¿Como un redondo o así también? Como un redondo, ¿no es verdad? Pero ese redondo, si nosotros lo vemos, hay una relación de este a este y de este a este. O sea, es una relación lineal. No es una relación de uno a mucho. Porque cada uno de estos tiene relación con el siguiente, ¿no? Una relación independiente, lineal. Entonces, una relación lineal, ¿no? Entonces, sencillamente nosotros lo que vamos a hacer es poner de tipo lineal, ¿no? Mediante un vector lo vamos a representar lineal. Después viene dominio.
¿Sabemos cuántos elementos va a contener mi conjunto, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Será que este conjunto de figuras, yo voy a decir solo para 5 figuras, o para 10 figuras, o este conjunto de frutas, o este conjunto de números, solamente va a ser para 7 números? ¿Será que un conjunto tiene una cierta cantidad definida de números o elementos? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿no es cierto? Desconocemos, porque un conjunto no se sabe. Puede tener un elemento, 2, 10, 20, o 100, 1000 o 1.000.000. No sabemos. Por lo tanto, yo desconozco eso. En ese sentido, lo que vamos a hacer es dominio ilimitado. Muy bien, funciones o procesos. Primero ponemos el constructor, después los setters, después los getters. El constructor, pudiéramos nosotros, básicamente, hacer un constructor que se llame conjunto, void public, conjunto, no entra nada. ¿Y qué es lo que va a hacer ese conjunto? Crea una instancia del conjunto. ¿Sí? Muy bien. Precondición, postcondición, no hay absolutamente nada. Yo sé que me va a crear un conjunto. Y yo el conjunto me lo voy a imaginar, a este lado no lo puedo ver, pero me lo voy a imaginar como un conjunto creado, ¿no? Los headers, ¿qué funciones debería tener un conjunto? Ya lo hemos visto. ¿Qué cosas yo puedo hacer en este conjunto, jóvenes? En este conjunto, ¿qué puedo hacer yo en este conjunto de figuras? Meter una figura, ¿no? ¿Qué más? Sacar una figura. ¿Qué más? Verificar si un elemento está en el conjunto, ¿no es cierto? O en este conjunto de números. Meter un número, sacar un número y verificar si está ese, si pertenece o si existe ese elemento, ¿no? ¿Qué más? Tal vez alguna que necesitemos. Eliminar. A ver, eliminar, pertenece. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más, jóvenes? Métodos, por favor, participen. Y pre, post. Pre, post. Este sería devuelve true si un elemento pertenece al conjunto. Joven, sería void, un procedimiento. Eliminar sería un void, un procedimiento. ¿Qué parámetros van a entrar? Insertar un elemento, ¿no? ¿Y qué parámetros va a entrar en eliminar? Un elemento.
¿Sí, no? Muy bien. En pertenece es una función que va a determinar un booleano. Pertenece. ¿Y que yo le voy a mandar? El elemento. Si este elemento pertenece, ¿sí? Sencillo. Pregunta, jóvenes, ¿qué más tendría que hacer? Inserta un elemento, elimina el elemento. ¿Qué más debería hacer? Ordena los elementos. Ordenar. ¿Y será que me sirve ordenar? ¿Tengo algún beneficio de ordenar un conjunto? ¿Será que tiene los elementos ordenados un conjunto? Es decir, a ver, yo les pongo este ejemplo. ¿Será que aquí pudiéramos ordenar? Pero si yo le hago un conjunto de este tipo, ¿cómo voy a ordenar? Un conjunto de frutas o un conjunto de figuras. ¿Cómo? ¿Bajo qué criterio voy a ordenar? No se puede, ¿no es verdad? Entonces, el orden de un conjunto no está presente, no es un atributo, un método propio de un conjunto de orden, porque un conjunto, entonces yo no puedo ordenar eso. Puede haber nombres, puede haber un montón de cosas, yo no puedo ordenar eso. Por lo tanto, ordenar no es un método propio de un conjunto. ¿Qué más, jóvenes? A ver. Eliminar el elemento repetido. A ver, vamos a la teoría de nuevo. Un conjunto, dice, es una asociación de elementos. Clarísimo la teoría. Que te permite almacenar objetos o elementos. ¿Ya? Únicos. No puede haber en un conjunto elementos repetidos. Porque la definición de conjuntos lo dice así. Sacaron su conjunto. Nunca un conjunto de elementos repetidos. Es decir, un conjunto es una asociación de elementos ordenados. Los elementos son únicos. Y podemos hacer operaciones de agregar, sacarlas, eliminarlas, y verificar si un elemento está dentro de un conjunto. Además, hacer operaciones de adición, que es la unión, la multiplicación, que es la inserción, un conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué más tal vez pudiera servirnos? Ya, inserción, pero no puede ser como métodos adicionales, ya hemos visto, ¿no? Los headers y los setters. No deben ser métodos adicionales. Aquí están los headers y los setters. ¿Qué faltaría, jóvenes? Ordenar su conjunto. Son opcionales adicionales, ¿no? Métodos adicionales. A ver, tienen que enfocarse, jóvenes, básicamente cuando ustedes modelen un tipo de data frame. Lo primero que tienen que tener es un constructor. Los headers y los setters. ¿Qué son los headers o los setters? Son los modificadores, ¿no es cierto? Los que modifican el tipo de data. Y los headers son los selectores, los que sacan la información del tipo de data. Si yo hemos hecho, a ver, el método del test de abstracción, ¿cuáles serían los headers de abstracción? Los headers son poner numerador, poner signo, poner denominador. Estamos modificando los atributos de la abstracción. Y los headers sacan numerador, sacan signo. Las opciones adicionales, las operaciones adicionales son aquellas que
se utilizan n instancias del mismo objeto. Suma de fracciones, dos fracciones están sumadas, dos objetos hemos instanciado y están sumadas. Operaciones adicionales, multiplicación, división. Entonces ahora, hablamos desde el punto de vista de conjunto. Constructor con conjunto, los seres, los modificadores. ¿Cómo son los modificadores? Y cada elemento, seres, acá. Y los selectores con conjunto, es decir, a ver, ¿cómo sería sacar un conjunto, un elemento? A ver, yo quiero que entiendan. Si yo tengo el conjunto A que tiene 1, 3, 5, 7, no le voy a decir yo, sacame el 7 y me va a devolver el 7. O sea, no le voy a mandar como parámetro, sacame el 7 para que me devuelva el 7. No tiene sentido, ¿no es cierto? No tiene sentido que yo le mande el dato para que me devuelva el mismo dato. ¿Cómo yo pudiera sacar un dato del conjunto? No le voy a decir basado en una posición. Posición 6, lo que vamos a hacer es decir, yo le digo, el 7, ¿será que está dentro de ese conjunto? Entonces me dice, no. Yo le estoy mandando el 7 y me está diciendo sí. El 7, ¿me entienden, no es verdad? ¿Se entiende, no? En cambio, en la fracción era sencillo porque sacar denominador era un único. En cambio, aquí son varios elementos. Como son varios elementos, no podemos decirle sacar el elemento. ¿Qué elemento va a sacar si son varios? Entonces, decirle sacar el elemento, pero tengo que decir pertenece. Porque si digo sacar el elemento y le digo, sacame el 7 y me devuelve el 7, no tiene sentido. Ahora, lo que tampoco tiene sentido es decir, sacar elementos en una posición. ¿Qué posición? Posición Miller. ¿En base a qué me voy a basar la posición? Entonces, lo que es básicamente ya estoy sacando el elemento. Ahora, las operaciones adicionales serían instancias de dos conjuntos. Vamos a hacer unión, intersección, son conjuntos, complementos, pero son de instancias de conjuntos. Operaciones adicionales. Lo que estamos viendo ahora son operaciones básicas. Entonces, ¿cómo hago para hacer las operaciones básicas? ¿Será que son los reinos más jóvenes? ¿Solo estas tres operaciones básicas? Insertar, eliminar. ¿Para qué? ¿Para qué? Los conjuntos. Estos son entre instancias, operaciones entre instancias. Aquí vamos a poner operaciones adicionales, ya. ¿Cuál sería? Unión, intersección, ¿qué más sería? Subconjunto. ¿Qué más sería? Complemento. ¿Qué más sería? Comparar los dos conjuntos. Igualdad. ¿Qué más? Es eso, ¿no? Digamos que es. Ahora yo les pregunto, en las básicas, estamos hablando de los seres y los líderes. Nada más para... Porque son adicionales. Podemos vincular sería como que trataba así o muy bien. Otro de un elemento de un conjunto es determinar si está vacío o no, una función, ¿cierto? Puede ser privada, pero es parte de la función. No son adicionales porque no está haciendo uso de varios conjuntos. Uno solo, está vacío, entonces puede ser empleada, ¿no? Vacía. ¿No? ¿Listo? Ya sería devuelve tu y el conjunto está fácil.
vacío. ¿Qué más? Solo que solo eso. Elementos que existen en conjunto. La cantidad de elementos, muy bien, puede ser también. Me sirve cuando los elementos tienen cardinalidad, se llama, ¿no es verdad? Entonces pudiéramos tener cardinalidad. Que es lo que nosotros mismos hacemos la cardinalidad, que es el dominio, cardinalidad. ¿Sí? Entero, cardinalidad va a ser entero. Cardinalidad. ¿Cuántos elementos están dentro del conjunto? ¿No? Y aquí como comentario podemos poner, devuelve la cantidad de elementos del conjunto. Y listo, ¿ok? Ya está. ¿Solo eso? ¿No será que falta también para ver si un conjunto está lleno? ¿O no? Puede ser que no, porque no sabemos la capacidad, ¿no? Pero eso ya podemos hacerlo, la abstracción dentro de la abstracción. Estamos haciendo la abstracción, no estamos ahí podemos hacer abstracción de nuevo hacia adentro, ¿no? Y si necesitamos ese tipo de cosas, lo vamos a ir haciendo, no hay problema. Entonces, vacío sí es parte de un conjunto, pero no lleno, ¿no es cierto? Entonces, lleno es parte de una implementación de un conjunto. Muy bien, a ver, rapidito acá, insertar entre un elemento, precondición. ¿Será que hay alguna condición para la inserción? ¿Alguna precondición? ¿Es un elemento válido? Jóvenes. El elemento que se va a insertar y no es el conjunto. Perfecto. El elemento no existe en el conjunto. Perfecto. Debe existir. Y la por condición, el conjunto el elemento se inserta, el elemento se inserta en el conjunto. El conjunto se inserta. Se inserta al final primero o al principio también podría ser. Hemos dicho que un conjunto no tiene orden, ¿no? Entonces no necesitamos darle al final, al principio, no tiene orden un conjunto. Entonces, por lo general se inserta siempre al final. O si queremos, al principio, no interesa. Eliminar precondición, jóvenes, alguna precondición. El elemento debe existir en el conjunto. Ya, no existe. El conjunto no tiene que estar vacío. Ya, ¿y está vacío? ¿Está vacío? No puede eliminar. Entonces, la primera condición es el conjunto no está vacío. Y además, el elemento existe dentro del conjunto. Dos condiciones. Si no está vacío y el elemento existe, elimino. Si no, no puede hacer nada. ¿Entiende, no? Dos condiciones, se elimina. Un elemento del conjunto. Muy bien.
Los precondición sabemos que no debe haber una precondición. No puede haber una precondición porque es una función. ¿No es cierto? Yo lo debo controlar de afuera. ¿Por qué no debe haber? Porque si yo les digo un conjunto, digamos, quiero determinar si el conjunto 7 está, entonces, ¿me dirá sí o no? Igual. No puedo decir yo si es sí va a retornar, qué valor va a retornar. No hay una precondición. Simplemente eso consiste. Si no existe, pues bueno, va a decir no. Si existe, va a decir sí. No hay ni precondición ni postcondición porque no se modifica la estructura. Vacío, ¿hay alguna precondición? Ninguna. No hay ninguna, solamente es una función. Y una postcondición tampoco. No se modifica la estructura, ¿no? Cardinalidad, precondición, nada, o condición tampoco. Para nada no existe esa cardinalidad. Unión, básicamente unión, entonces, void, unión. ¿Qué va a entrar? ¿Qué entraría en una unión de dos conjuntos jóvenes? ¿Qué entraría en la unión de dos Asiático conjunto. Ya, perfecto. Realiza la unión de dos conjuntos. A y B. Entonces aquí va a estar dos conjuntos. Conjunto A y conjunto B. ¿Ve? Y esta va a ser la unión respectiva. Cortan los problemas con estos jóvenes. ¿Alguna precondición? Nada, ¿no? Este puede ser conjunto vacío y el otro no, va a ser la unión. O este puede ser conjunto vacío y este no. O ambos pueden tener elementos, no hay ninguna precondición. No necesitan tener la misma cardinalidad, la misma cantidad de elementos. No hay ningún problema, son estructuras. No hay ninguna, ¿no? No hay ninguna. Subconjunto. Muy bien. Preguntas, jóvenes. ¿Hay alguna restricción en subconjunto, sí o no? Void, subconjunto. Dos conjuntos A y B. ¿Será que es así? No. Solamente el subconjunto A. ¿No? Void, subconjunto. ¿Será que es un void? No, es otro conjunto. Es un no, es un... Si yo le digo B, realiza, o aquí sería devuelve true si el conjunto A es subconjunto del self. ¿Saben qué es el self, jóvenes? El self es el llamador, ¿no es cierto? El que va a llamar. Entonces yo voy a preguntar solamente si A es subconjunto del self. Es como decir, entre comillitas, yo puedo poner aquí, si yo haría C punto subconjunto A. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sería? A ver si esto fuera la llamada, jóvenes. ¿Cómo sería? ¿Qué estoy haciendo en ese caso? Estoy preguntando
si C es subconjunto de A. ¿No es verdad? Entonces está entrando un conjunto A. C es subconjunto de A. Este es el self, el llamador. Por eso estoy diciendo, devuélvete si A es subconjunto del self. ¿Por qué lo llamo self? Porque es el llamador. No puedo poner aquí si C. Si pongo C, estoy diciendo absoluto, no es C. Es el self. Porque el self puede ser C, puede ser A, puede ser B, cualquier objeto de tipo conjunto. ¿Me entienden, no? Y por eso va a devolver un booleano. Y aquí la llamada no sería así, sería boolean X igual B subconjunto de A. Este va a devolver true o false. Y ese le asigno a X. ¿Es verdad? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que subconjunto me devuelve un sí o no. ¿Es un subconjunto o no? No es pregunta. Por lo tanto, Una pregunta, ingeniero. ¿No sería más factible o decir que, o preguntar si A es su conjunto de B? ¿y cómo haríamos eso? No sé, o sea, yo lo entiendo de esta manera que se vería un poco mejor en cuestión de programación. O sea, Si haríamos mandar así, su conjunto y preguntar. conjunto B. Así. Así usted dice, ¿no? Sí. ¿Y la llamada? ¿Cómo hacemos la llamada? La llamada, si hacemos de esta forma, tendríamos que hacer así. Boolean. Podríamos agregar una etiqueta diciendo que, que diga primero que inserte conjunto, luego su conjunto. La llamada sería así. Tipo como cuando uno ocupa un ¿No? match. Pero para que sea así, tendríamos que hacer de esta forma. Si hacemos así, tendría que entrar A es su conjunto de B. Y tendría que devolver así. ¿No? Mire la diferencia. Se podría, pero o sea, ¿Cómo dice? se podría, pero hacer así, ¿no? Se puede. Esto funciona. Pero ya hemos hablado en la primera clase desde el punto de vista de la programación. ¿Cuál es lo correcto? ¿La opción 1 o la opción 2? La programación orientada a objetos se está hablando, ¿no? Ah, sí, ya entendí. La opción 1. La 1 o la 2. La opción 1 es lo correcto. Sí, Es, sí. ¿no? Porque al hacer así, esto es lo que se llama la programación estructurada, donde mandamos muchas variables como parámetros. ¿No es cierto? Pero el problema de la programación estructurada es de que las variables, al mandarlas como variables de referencia, ¿no? Pueden sufrir problemas, daños en el transcurso del programa. Y pueden incluso ser modificadas. En cambio, la programación orientada a objetos lo que hace es un objeto llama a su atributo o a su método, perdón. Un objeto llama a su método. Aquí no hay ningún objeto que esté llamando al método. ¿No es cierto? Estoy mandando atributos variables como por valor. Esto es lo que se llama programación estructurada. Y esto es la programación orientada a objetos. ¿No? Y como hoy en día es todo programación orientada a objetos, entonces sencillamente tenemos que seguir esa regla. Porque yo no puedo agarrar y mandar dos. Puede funcionar, sí, pero no es correcto. ¿Se entiende, no? No es correcto. Sí, está bien. Entonces, Gracias. conjunto A, volvemos ahí, la llamada ya la sabemos, sería de esa forma, ¿no? Como es una función, entonces, void complemento, me va a devolver el complemento en otro elemento. Y la igualdad, ¿no? Igualdad sería una función booleana también. Me va a determinar si es
igual un conjunto A y un conjunto B, ¿no? Y aquí la igualdad sería también la llamada parecido a esto, ¿no? Complemento también. Conjunto. ¿No? Devuelve el complemento del conjunto A. Muy bien. Ya está prácticamente eso. Aquí sería devuelve si el self es igual al conjunto A. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, no está grabando. Ay, perdón. Vamos a darle grabación. Muy bien. Ya está, prácticamente ya está nuestro modelado. Precondición. Ingeniero, ¿el complemento no tendría que devolver un objeto tipo conjunto? Un objeto tipo conjunto, sí. Ahí es un void por eso. Aquí sería un conjunto. Complemento. Precondición o condición. Muy bien. Muy bien, ya está ahí. Precondición, complemento. Por igualdad tampoco. Puede ser que los dos conjuntos, uno sea vacío y el otro nada, va a determinar si los dos conjuntos son iguales, ¿no? Entonces, por condición nada, por condición tampoco. Muy bien. Ahí está el modelado, ¿no? ¿Algo tal vez que agregar? ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende, no? No está muy difícil implementarlo. Los getters, los setters. Ahora, en el transcurso de la implementación puede ser que necesitemos hacer alguna abstracción, que necesitemos tal vez agregar algún comentario y todo ese tipo de cosas. Pero eso ya lo vamos a ir subsanando en la implementación. Ahora lo que hacemos es cambiarnos la capucha y nos vamos a implementar este tipo de data abstracto, ¿no? Y para ello, abrimos NetBeans. A ver, que ahora NetBeans. Está pesadito ahora, ¿ya?
Muy bien. A ver, compartimos pantalla ahora. Nuevo proyecto. Aplicación. Programa conjunto. P conjunto. En la carpeta de direcciones voy a crear mi clase principal. Muy bien. Aquí está mi My. Agarro, creo un nuevo paquetito. Ya sabemos. Se llama capa de presentación. Otro paquetito. Capa de negocio. Otro paquetito. Y capa de datos. Me voy a la capa de negocio. Nueva clase. Mi clase se va a llamar conjunto. La primera con mayúscula para no tener problemas. En la capa de negocio. Si quieren otra capa o en otra carpeta, ¿no? Terminamos. Mi clase conjunto. Ahora sí. Muy bien. Nuestro conjunto lo vamos a representar en un vector. Porque es una representación lineal. ¿No es cierto? ¿Y cómo está la representación de un conjunto? Aquí clarísimo está que es una representación lineal. En un array. Ya sea un número, figuras, letras, caracteres, objetos, lo que sea. Por lo tanto, al implementar este tipo de estructura, voy a utilizar un vector de enteros. Mis corchetes son los que me tienen mal aquí. Ahorita un segundo. Entonces tenemos esa lo que necesitamos es básicamente hacer. Ahora, la pregunta del millón, ¿vamos a darle dimensión a nuestro vector de conjunto? Lo vamos a llamarle conjuntos Sí, sex si quieren, ¿no? ¿Le necesito. vamos a dar un límite o no le vamos a dar un límite? Aparte de eso de un vector, vamos a necesitar un índice. Índice, ¿no? Me va a decir dónde voy a, dónde voy a insertar, ¿no es verdad? Un índice de el vector. ¿Qué más será que necesitaré para este conjunto? ¿Será que yo necesito algún atributo más? Creo que no. Voy a insertar código, mi constructor automáticamente voy a hacer un constructor por genérico base, donde que yo voy a agarrar y voy a dimensionar. Sin parámetros de entrada, yo voy a decir C es igual new int. La pregunta del millón, jóvenes, ¿de cuántos elementos yo voy a dimensionar ahora? A ver. Índice voy a poner en -1, porque en C++, en Java, las posiciones empiezan con -1. Aquí, jóvenes, ¿será que yo le voy a decir índice o la cantidad del vector va a ser de 1000? ¿Qué opinan ustedes? Si sabemos que un conjunto no sabemos cuántos elementos tienen o van a tener. ¿Será que yo le debo mandar un parámetro acá, int cantidad? Y aquí dimensionaría de cantidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes?
A ver. Aquí hemos visto el constructor. El constructor, básicamente, aquí está. Yo creo un objeto conjunto. Ahora puedo tener un método public sobrecargado conjunto y le digo cantidad, ¿no ve? ¿Sí? Cantidad, sí. Ya, pero ¿y qué cantidad le voy a asignar? ¿Cuánto? Que Yo no no sé. sé. A ver, si yo quiero crear un conjunto de 100 elementos y me estoy restringiendo y solamente estoy diciendo solo 100 elementos voy a poder utilizar y nada más. ¿Y qué pasa si yo quiero 101? No sirve mi programa, ¿no es verdad? Mi programa ya no funciona para 101 elementos. Que sea dinámico entonces. Ah, a ver, mi conjunto me dice, clarísimo, me dice, no sé cuántos elementos, por eso sirve el modelado. No es nomás así. Aquí clarito dice, aquí clarito hemos dicho, dominio ilimitado. Si el dominio fuera un juego de mazos, digamos, un conjunto de, podemos utilizar un almanaque, un conjunto fecha que se llama, y digo 31 días, entonces yo sé que son 31, entonces yo cuando implemente digo, van a ser 31, entonces van a ser 31 elementos de nivel. Pero yo, ilimitado, entonces sencillamente yo no sé, yo desconozco cuántos elementos va a contener mi estructura. Y yo no puedo agarrar aquí en programación, decirle a Java, oye, mira vos, vas a utilizar acá solamente esta cantidad que yo te estoy mandando. No puedo, porque no es correcto. Ahora, algunos me dirán, pero usted, ingeniero, le puede mandar 1.000.000 de datos. Y si yo mando 1.000.000 de datos en cantidad, perfecto, voy a tener un conjunto con 1.000.000. Memoria innecesaria. ¿Y qué tal si de 1.000.000 de datos yo solo utilizo 10? Entonces va a ser 999.990 inutilizado y no sirve. Y ustedes saben que la memoria, cuando hablamos desde el punto de vista de la programación, la memoria es sagrada, ¿no? Tenemos que cuidarla. La desperdiciamos en las computadoras, sencillamente nuestros programas se vuelven súper pesados y para nada sirven esos programas, ¿no? Imagínense un programa que consuma muchísima memoria. No sirve de nada, no va a funcionar y nadie lo va a querer. Entonces hay que cuidar la memoria. Nuestros programas tienen que ser eficientes, muy eficientes en cuanto a la memoria y rápidos en cuanto a los procesos. Entonces, yo no puedo agarrar y ponerle aquí, y pudiera, digamos, ¿no? Cantidad, pero no le veo muy bueno. Lo que tiene que hacer es un constructor sobrecargado, ¿no es cierto? Que no reciba parámetros. Entonces, la pregunta del millón, ¿de cuántos elementos yo voy a representar a este conjunto? Yo voy a supuestamente necesito 10 elementos, nada más, 10 elementos. Yo no lo voy a llamar a este, aunque no lo dejo, pero no lo voy a necesitar. Entonces mi conjunto va a entrar nada, y yo voy a hacer de cuenta que son 10 elementos que necesito. Y ya cuando vaya insertando y necesite más espacio, y yo vea que ya no hay espacio para almacenar más, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hacer que mi conjunto crezca. ¿Me entienden? Pero el usuario no lo va a ver. Yo como implementador lo voy a ver que crezca, pero el usuario solamente va a ver un conjunto que tiene una capacidad ilimitada. Entonces yo cada vez que inserte voy a agarrar y voy a decir, ya no hay más elementos que insertar, perfecto, está bien. Si inserto uno más, ¿hay espacio? Sí, meto. Y si no hay espacio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que crezca mi estructura, que simule el dinamismo, porque es ilimitado. Ahora, si nosotros tendríamos que implementar este conjunto con listas, que son una estructura de datos dinámica, perfecto, no necesitamos simular, ya es una estructura de datos dinámica, por excelencia, ¿no? Por lo tanto, lo que ahora vamos a hacer es simular
una estructura dinámica. Y este va a ir creciendo a lo largo del transcurso del programa. ¿Se entiende, jóvenes, lo importante de esta declaración? Sí, ingeniero. ¿Se entiende, no? Creo que está claro. Entonces, por favor, cuando ustedes no conozcan la cantidad de elementos que van a almacenar y necesitan un vector, entonces lo que tienen que hacer es simular el dinamismo. No pueden hacer otra cosa. No le pueden poner un número fijo, así como este. Ni tampoco un número grande, porque eso les va a consumir memoria innecesariamente. Ustedes desconocen cuántos elementos van a utilizar. Muy bien. Entonces ya va a seguir por defecto, ¿no? Sobrecargado. ¿Cuándo va a ir aumentando? Cuando vayamos insertando, ¿no? Ahorita estamos creando solo un conjunto de 10 elementos. Entonces voy a insertar el primero. ¿Hay espacio? Sí, inserto. Inserta el segundo, quedan 9. ¿Hay espacio? Sí. Cuando llegue al noveno elemento, quiero insertar. ¿Hay espacio? Sí. Meto el noveno. Cuando llegue al 10º elemento, ¿hay espacio? Sí, solo para uno más. Y lo meto. Supuestamente ya inserté 10 elementos. Y está lleno, ¿no ve? Entonces, cuando yo quiero insertar uno más, ya no voy a poder con este vector. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Alargar la estructura. Hacerle que crezca. Para que yo inserte el 11º, el 11 y el 12. ¿Me entiende, no? Entonces, ¿cuándo voy a alargar? Cuando inserte. Voy a verificar si hay campo, inserto. Y si no hay campo, crezco el vector, hago crecer la estructura y recién inserto ese elemento. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Sí, no ve? Muy bien. A ver, hacemos los setters y los getters. Insertar código. Setter, a ver, aquí, public void. Insertar lo hemos llamado. Sí. Insertar, ¿no? Int elemento. ¿Ve? El modelado me va a servir a hacer todo eso. Había una precondición. Una precondición en el modelado, ¿se acuerdan? A ver, revisemos aquí. Para eso sirve el modelado, ¿no? Desgraciadamente estamos trabajando así, pero no, ni modo. En precondición, el elemento no existe en el conjunto, ¿no? Ah, hay una precondición, correcto. Entonces yo voy a hacer uso, ¿no? Por eso sirve mi modelado. Entonces yo voy a decir, no existe, entonces, if else. A ver, ¿qué haría aquí, jóvenes? Si Si el elemento pertenece al conjunto. ah, ya, si L, entonces, si pertenece, si no pertenece, entonces, sencillamente, estoy haciendo abstracción, Sí. ¿no? No está implementado, pero pues, si no pertenece el elemento, ¿qué es lo que hago? Agarro y digo, sencillamente agarro, digo, hay espacio, puedo llamar al método redimensionar. También estoy haciendo abstracción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Quiero insertar y él va a decir redimensionar, va a verificar si hay espacio o no hay espacio. ¿No? Y él se encargará, yo no sé cómo lo va a hacer, pero él va a agarrar y va a redimensionar mi vector. Si hay espacio, no va a hacer nada. Y si no hay espacio, va a agrandar. Entonces, lo único que hago es, en este caso, digo índice, más, y hago en la posición subíndice, subíndice, es igual
al elemento. Listo. Dense cuenta que estas dos son abstracciones, que ni siquiera la he implementado, pero ya la estoy usando. Y no me importa cómo lo voy a hacer, pero ya para mí, él me va a devolver si el elemento pertenece o no al conjunto. Y este me lo redimensiona. ¿No? Ujú. Si no pertenece, sencillamente no hago nada. Puedo agarrar y ahí queda. Muere el programa. No inserto. Y me queda tranquilo. ¿Se entiende esta parte, jóvenes? Sí, ¿no? Si no pertenece, quiere decir que no hay ese elemento. Redimensiono. Incremento el índice. Y sencillamente inserto ese elemento. ¿Sí? No hay más. ¿Alguna duda? Public void. Eliminar. Int elemento. A ver, la eliminación. ¿Cómo sería la eliminación del elemento? ¿Qué tenemos la eliminación del elemento, jóvenes? ¿Alguna precondición? Hay dos. Eliminar la precondición dice que el conjunto no está vacío y además el conjunto existe. Entonces, perfecto, ya sé yo eso. Aquí, ¿qué haría? El conjunto no está vacío. Ya, if. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta acá? Si no está vacía, Sí. también abstracción, no lo implementé. Si no está vacía. ¿Y qué más sería? Y si Y- el elemento no pertenece. Si pertenece sería, ¿no? Si pertenece el elemento. O sea, si está. Cerramos esa. Acá. Ya está. Aquí también necesitamos esta. Y ya. Muy bien. Si no está vacía y el elemento existe, entonces ¿cómo eliminaría? ¿Cómo eliminaría? A ver. ¿Una idea? Reduciendo Yo el sé, índice. reduciendo, pero como el índice está en la última posición, pero yo quiero eliminar un elemento en una posición X. Sería delete.elemento o algo así. No, porque no tenemos, no estamos utilizando la clase list, Nulo. ¿no? No. Tendríamos Nulo. que buscarlo, ¿no? Tendríamos que buscarlo aquí. Hacemos un int i igual a 0. Empieza nuestro índice y hacemos un while mientras i sea menor o igual hasta el final. No necesariamente porque sabemos que pertenece, entonces mientras sería el vector en la posición índice. C sub índice, C sub i, en este caso, sea diferente del elemento. ¿Qué es lo que va a hacer? I más más. O sea, a ver, déjenme. Sabemos que pertenece, ¿no? El elemento está. Sí. Entonces, yo sencillamente hago un índice y ese desplazamiento empieza en 0 y yo hago la condición mientras C sub i
o sea, el vector en la posición I, sea diferente del elemento, va a aumentar. Pregunta, ¿este ciclo dónde se va a detener? Cuando lo pille, ¿no es cierto? Cuando I, el vector C sub I, sea igual al elemento. Ahí se va a detener. Entonces yo ya tengo la dirección, el índice, donde el índice corresponde al elemento. ¿Dónde está el índice que corresponde al elemento que estoy queriendo eliminar? Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Eliminar. ¿Y cómo elimino un elemento del vector? Ustedes han trabajado ya en eliminación de elementos. ¿Cómo elimino? Recorriendo, ¿no? A partir del índice hacia la derecha, recorriendo, ¿no? Sí, ¿no? Recorriendo. Sería un for, ¿no? For i. Un for i o un for j que iría desde donde, desde el índice i, j menor que índice. A ver, va desde la i. Tiene que ir j menor que índice. Correcto. Y j más más. ¿Cómo sería el traspasar la eliminación de una casilla a otra casillita? ¿Cómo sería? C sub j es igual a C sub j, Más 1. ¿no? Más 1. ¿De acuerdo? Y eso me va a hacer que yo elimine en la posición I. ¿De acuerdo? Eso me está haciendo eliminar el elemento en la posición I. Y cuando termine esto, ¿qué es lo que tiene que pasar con el índice, jóvenes? Deben disminuir. Índice menos. Sencillamente mi índice ya está menos una posición, porque ya eliminé. ¿No? Y si yo no hago nada, sencillamente no va a pasar absolutamente nada si está vacía o no pertenece. Con eso ya está mi método eliminar. Y entonces me estoy asegurando que no esté vacía y además el elemento pertenece. Entonces yo sé que pertenece, lo busco en eliminar. ¿No es cierto? Entonces, y si estuviera vacía, no va a entrar, ¿no? Y no hace nada. Si no pertenece, no va a entrar y no hace nada. ¿Se entiende, no? ¿Alguna duda, jóvenes? Hasta aquí, alguien del curso, por favor. Es mejor que hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguien, jóvenes? ¿Nadie? Abstracción. ¿Cómo dicen? En el Y este lo ubica el índice, ¿no? Ubica el índice. A ver, voy a tener que conectarme yo. Nos vamos a tener que conectar, jóvenes, porque tiene que quedar claro esto. Con suya, por favor, y les voy a explicar en una pizarrita. Muy bien, a ver, aquí vamos a hacer una explicación de lo que se está haciendo. Grupo Play. Muy bien. A ver, supuestamente, desde el punto de vista de la implementación, tenemos este vector.
¿No? A ver, lo tengo. Y el lapicito medio que no está queriendo funcionar. Tenemos estos elementos. Pizarra. Que sea pizarra virtual. Si yo, el índice tenemos acá. ¿No? Y aquí tenemos el elemento, por decir, 7. Aquí tenemos el 1, el 3, el 4, el 2. Y bueno, nuestro índice supuestamente está aquí el 10 más. Estaba bien este lápiz, no sé qué pasó. Ahí. Mi índice estuviese acá. ¿No? Y mi índice acá. ¿Sí? Entonces, este es mi conjunto C. Y está conformado por los elementos 7, 1, 3, 4, 2 y 10. Si yo quiero agarrar y eliminar el elemento 3, ese, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero estoy verificando si este conjunto está vacío. ¿Está vacío? No, ¿no es cierto? No. No está vacío. Por lo tanto, lo que voy a hacer automáticamente es verificar si pertenece. Yo digo, el 3, quiero eliminar el 3. ¿Pertenece al conjunto C? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pertenece. Sabemos que existe. Porque si yo dijera, el 20, quiero eliminar ¿el 20 pertenece al conjunto C? No, entonces no va a entrar al ciclo. ¿No es cierto? No va a entrar a la condición. Entonces, sabemos que el 3 pertenece y existe. Lo que estoy haciendo es básicamente un índice I que empiece en la posición 0 y yo digo, mientras este C sub I, o sea 7, sea diferente del elemento 3, porque el elemento es el 3, digo, 7 es diferente del elemento 3, sí, ¿qué es lo que hace I? Aumenta, ¿no? 1 es diferente del elemento 3, sí. 3 es diferente de 3, no. Ahí se detiene. O sea que se ha detenido en donde yo estoy buscando. Entonces, una vez que se ha detenido, aparece otro desplazador, que es el elemento J, que empieza en esa posición, ¿no? Y dice J va a ir desde I hasta dónde? Hasta índice. Todo esto. ¿Y qué es lo que hace? Llevamos el 4 a 3, el 2 a 4 y el 10 a 2. Eso es lo que hacemos. Entonces, sencillamente aquí ya no va a ser 3, aquí va a ser 4, aquí va a ser 2 y aquí va a ser 10. Y este elemento va a seguir ahí, pero el índice va a decrementar en una posición y estuviera ahora ahí. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, eso es lo que se ha hecho básicamente ahora. Entonces, el índice ha decrementado en una posición, o sea, se ha venido hasta acá, y los elementos han sido mudados hacia el lado izquierdo. ¿Se entienden, no, jóvenes? ¿Alguna duda de lo que se ha hecho? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Sí, no? Entonces, básicamente. Ahora, respecto a la inserción, por favor, callen ese joven que está ahí. Respecto a la inserción, lo que les estoy explicando es lo siguiente. Inicialmente tenemos un vector de 6 elementos, o 10, como quieran llamarlo. Entonces yo voy a agarrar, índice está acá. Cuando inicie la primera vez, el índice está acá.
inserto el elemento 7. Inserto el elemento 8. ¿Hay espacio? Sí. El índice está aumentando, ¿no? ¿Hay espacio? Sí, aumentamos. ¿Hay espacio todavía para insertar? Sí. Metemos aquí el 2. ¿Hay espacio acá? Sí. Insertamos el 4. ¿Hay espacio todavía? Sí. Insertamos el 5. El índice está acá. Pregunta, quiero insertar un elemento, el 8, o el 10, o el 9. ¿Ya? ¿Hay espacio? No hay espacio, ¿no ve? Entonces, eso es lo que va a hacer. Cada vez que esté insertando, ¿hay espacio? Voy a preguntar, voy a redimensionar. Entonces, no, ya no hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el redimensionar? Va a agarrar este vector. Va a recorrer. No lo va a recorrer. Va a agarrar y va a hacer crecer. Y va a volver a tener más casillas habilitadas. Entonces, va a redimensionar y ahora voy a meter el 9. Y después voy a meter otro valor. Y después otro valor. ¿No? Esa se llama tasa de incremento. Podemos ponerle de acuerdo a nosotros nuestra conveniencia. Una tasa de incremento de 10 más 10, de 5 más 5, de 100 más 100. O sea, en función a nuestro criterio. ¿Me entiende, no? Una vez que esté aquí lleno, entonces el índice va a estar aquí. ¿Hay espacio otra vuelta? No. Entonces automáticamente otra vuelta hacemos una redimensionamiento de nuestra estructura. ¿Qué estamos haciendo con este artificio, jóvenes? Uno, ahorrando memoria porque simplemente esta parte hemos dimensionado. Y si se llena, pues belleza. Nuestro programa está optimizando. Si necesita más memoria, le aumento una tasa de incremento. Y si necesita más memoria, otra tasa de incremento. Entonces, la estructura está siendo bien administrada y los recursos de memoria están siendo bien, pero bien administrados. De tal manera que mi estructura, si tiene 100 elementos, pues va a tener los 100 elementos nomás. No va a tener un montón. No está reservado para muchos elementos. Estoy simulando el dinamismo. ¿Se entiende, no es verdad? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, sí. Muy bien. Entonces, cuando ustedes desconozcan la cantidad de elementos, lo que tienen que hacer es simular el dinamismo. Porque si ustedes le meten a la quete de dimensionar por 1.000.000 de elementos o 10.000 elementos, estamos muy mal. Estamos, pero súper mal. ¿No? Estamos innecesariamente gastando recursos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya está prácticamente subsanado ese tema. Esto es lo que hace mi algoritmo. Funcionando así. Ahora voy a implementar el vacía, public boolean vacía. Miren. ¿Y qué es lo que hace el booleano vacía? Determina si una función está vacía o no. ¿Cómo, cuándo va a estar vacía Si el mi índice función? está en 0. Retornar si índice es igual a 0. 0. En realidad, no 0, menos 1. 1. Porque el En 0 el es rango. un valor. Un Entonces, elemento. aquí ya no hay problema, ¿ves? Ya está implementado. Pero dense cuenta, hemos hecho abstracción y después lo he implementado. ¿No? Entonces, otro elemento que yo voy a implementar es el de pertenece. ¿Y qué me hace mi pertenece? Me devuelve, dice, si el elemento está en el vector. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si el elemento está en el vector? Aquí va a entrar int elemento, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo haría? No tiene ni precondición, ojo, que es una función. Entonces, yo puedo hacer un while, ¿no? Me conviene un while, un int, y que empiece en la posición 0. ¿Sí? Entonces digo, mientras y sea
A ver, menor o igual a índice. Sea menor o igual a índice. Obviamente. ¿Y qué condición más sería? ¿Qué condición más sería, jóvenes? El vector en la posición I, ¿sí? Sea diferente del elemento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y más. ¿Qué va a hacer este ciclo, jóvenes? Este ciclo. ¿Cuándo se va a detener este ciclo? Cuando el elemento sea igual a lo que estoy buscando. ¿Se entiende, no? Cuando sea igual, se va a detener. Mientras sea diferente, va a agarrar y va a avanzar a la siguiente posición. Entonces, ya tengo eso. ¿Qué hago ahora? ¿Retornar qué? ¿Cómo sería? A ver. ¿Cómo sería, jóvenes? ¿Retornar qué? Si es mayor al índice, debería retornar falso, ¿no? Claro, si es que se fue más allá, entonces retornamos falso, ¿no? A ver, aquí voy a dejar de compartir pantalla para compartir aquí. Entonces, a ver, ¿qué es lo que le pertenece? Yo tengo el elemento 1, 3, 7, 5, 4, 10, 1. No puede haber repetido. 1, 2, 15. Índice está acá. Este es el vector C. Yo quiero buscar el elemento número, el elemento este es el 5, ojo. Yo quiero buscar el elemento número 5. Entonces va a empezar mi índice acá. Y pregunta, ¿y menor que índice? Sí. Entonces pregunta, ¿1 es diferente de 5? Sí. ¿3 diferente de 5? Sí. ¿7 diferente de 5? Sí. ¿5 diferente de 5? No. Índice se ha posicionado en esa posición. Pregunta, ¿cuándo no lo va a pillar? Cuando yo quiera meter el 25. 5 diferente de 25, sí. 4 diferente de 25, sí. Diferente de 10, sí. 2 diferente de 25, sí. 15 diferente de 25, sí. Entonces, sencillamente, 15 diferente de 25, sí. Se va al siguiente, ya no puede ir más porque ahí termina el vector. En este caso, ¿qué pasó con índice? Se fue más allá de la dimensión. Porque nunca lo pilló, se fue más allá de índice, ¿no? Entonces, ¿cuándo no lo va a pillar? Cuando I se vaya más allá de índice. ¿Y cuándo lo va a pillar? Cuando esté dentro del rango, esté entre esta posición y esta. ¿Se entiende, no? Entonces, teniendo eso en cuenta, sencillamente esa operación. Estoy haciendo, ¿dónde está Java? Estoy haciendo que verifique y sea diferente. ¿Cuándo lo va a pillar? Cuando esté dentro del rango de índice. Entonces, retornar ¿qué? Si yo quiero que pertenezca, entonces pertenece, perdón, voy a decir, si I es menor o igual que índice. En ese caso,
va a ser que pertenece. Y si se ha ido más allá de índice, no pertenece, no lo pilló nunca. ¿Se entiende, no? Entonces, ve, ya está sin problema. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? No, ingeniero. Está bien, ¿no? ¿Qué más haríamos? Public void unión conjunto A conjunto B. ¿No? Aquí está con conjunto con mayúscula. Perfecto. Por eso es el error. Muy bien. Unión de dos conjuntos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El conjunto A y conjunto B. Yo sencillamente voy a hacer también un poco de abstracción y yo sé que la unión es la unión de los dos conjuntos, indistintamente de los elementos que tenga. Entonces, sencillamente yo puedo hacer for que vaya i desde la posición 0 y menor o igual hasta a punto índice, el elemento, la cantidad de elementos del vector o del conjunto A y más, lo que voy a hacer es hacer abstracción y voy a llamar al método insertar. ¿Y qué voy a insertar? El conjunto A punto C sub I. Entonces estoy insertando todos los elementos del conjunto A. ¿En dónde? En el self. Entonces prácticamente estoy insertando todos los elementos del conjunto A, porque estoy yendo hasta I. Menor o igual, esto tiene que ser menor o igual. Una vez que he insertado los elementos del conjunto A, puedo hacer exactamente lo mismo con el conjunto B. Esto sería J menor que el conjunto B. Posición índice. J más. ¿Qué es lo que voy a hacer? C sub J. ¿No? ¿Y qué es lo que hace, jóvenes, el insertar? En primer lugar, verifica si hay repetidos o no y lo inserta automáticamente. Miren, eso sería mi unión. Hice una abstracción total. Dos conjuntos. ¿Alguna duda, jóvenes, respecto a este método de insertar? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Se entiende, no? Básicamente, este for lo que hace es meter todos los elementos del conjunto A. ¿En dónde? En el self. Hace una copia. Y cuando yo inserto ya el conjunto B, en este caso es B, ojo, cuidado, estamos mal. Lo que hace es insertar, y el insertar, ¿qué es lo que hace? El insertar básicamente agarra, redimensiona y verifica si pertenece, si no pertenece, no lo inserta. ¿No? Aquí ya trabaja, entonces está trabajando absolutamente todo. Intersección. ¿Cómo sería el método de intersección? Conjunto A, conjunto B. Hacemos exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre unión e intersección? Comparten los mismos elementos, ¿no? Entonces, yo pudiera hacer una doble
ciclo y digo un ciclo que vaya de I, desde 0 hasta el índice de A, del conjunto A, y debo comparar, ¿no es cierto? Y debo decir si pertenece, ¿sí? Si pertenece, ¿cómo haría? A ver, la llamada sería si B punto pertenece el elemento A sub I, el elemento A sub I, entonces, si está, o sea que si el elemento A sub I pertenece al conjunto B, quiere decir que está en los dos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, jóvenes? Lo voy a insertar, ¿no? Ahí está. Y no es más. Esta llave cierra ahí. En este caso ya estuviera insertando este elemento. ¿Alguien tiene alguna duda de esta partecita? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, jóvenes, para que les explique en pizarra? Diga. No interesa porque este se basa en el índice A nomás. No estamos tocando el índice B. Básicamente lo que está haciendo es esto. A ver, vamos a compartir pantalla. Porque vamos a compartir pantalla. Básicamente lo que estamos haciendo es esto, jóvenes. Tengo un conjunto A. Aquí tengo 1, 3, 5, 7. Muy bien. Y tengo un conjunto B. Puede ser que tenga más elementos. Puede ser que tenga aquí el 1, 10, 7, 4, 2 y 8. ¿No? Diferentes dimensiones, todo. Y yo hago la llamada C punto unión o intersección. Entonces, si yo hago unión en el conjunto C, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sencillamente estoy haciendo la unión, estoy haciendo esto, ¿no? Creo este vector, ¿lo vemos? Y le digo, A punto insertar, for de 1 hasta N, desde aquí, desde acá, entiendan, hasta N. ¿Qué es lo que hago? Inserto. Digo, inserto el 1, inserto el 3, inserto todo lo de A, lo meto. Y él verifica que no haya repetido, si pertenece o no. ¿No ve? Sencillo. Una vez que termino ese ciclo, hago con el ciclo for J, ¿no? Del conjunto B, y agarro y empiezo con este. Y lo inserto acá. Y como aquí hay uno, ya lo voy a insertar, porque aquí hay uno. ¿No ve? El insertar le dice si pertenece o no. Entonces, digo, insertar el 1. Y el insertar verifica si pertenece o no, si hay. Y como ya hay en el conjunto C, entonces automáticamente ya no lo inserta. Después el 10. ¿No? Sí. Es el 10. Agarra y lo inserta el 10. No hay, lo inserta el 10. Después va el 7. El 7 ya hay, no lo va a insertar. Después va con el 14 y lo inserta.
4. Después va con el 2. El 2 no hay, entonces lo inserta. Y después va con el 8. No hay el 8, lo inserta. Eso sería la unión. Y si se dan cuenta, C es la unión de estos dos conjuntos. He hecho dos fors, insertando primero A y después B. Y el insertar lo que hace es verificar si hay o no hay duplicado. No pertenece, lo inserta. Y si ya pertenece, no lo inserta. ¿Se entiende, no? Eso es lo que hace la unión. Ahora, ¿qué es lo que hace la inserción? La intersección, perdón. La intersección es yo tengo un conjunto A y un conjunto B. Aquí puede ser que tenga más elementos, no interesa. 1, 3, 5. Aquí puede ser que tenga 5, 7, 10, 1, 2, 4. ¿Me interesa? Entonces lo que hace es A va a ir desde 1 hasta la dimensión de A. Hasta ahí. Entonces lo que hace es sencillamente, dice, el 1 al conjunto B, dice. El 1 pertenece al conjunto B. Sí, entonces lo único que hace es lo inserta. El 1 pertenece al conjunto B. Sí, lo inserta. Después va con el siguiente elemento. El 3 pertenece al conjunto B. ¿Sí o no? No, no lo inserta. El 5 pertenece al conjunto B. Sí, lo inserta. Intersección son los elementos de A y B. ¿Se entiende, no? Entonces, ese no interesa que ambos tengan diferente cantidad de elementos. Aquí tenía 5. Entonces, sencillamente estamos haciendo la abstracción. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Sí. ingeniero. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, esa es la implementación de la intersección. ¿Sí? Entonces, redimensionar, podemos implementarlo también. Entonces, private. No hago nada. Redimensionar. Voy. Muy bien. ¿Qué es lo que va a hacer redimensionar, jóvenes? ¿Qué es lo que haría? Debe. Va a agarrar y va a verificar primero, ¿no? Bueno, queda sin tiempo otra vuelta. 9 minutos más. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar, simplemente verificar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo saber si está lleno mi vector? Si está cabalingo, ya no hay más. Entonces puedo hacer aquí una condición, ¿no? Sí. Índice. Si el índice es igual al vector que C.len Al tamaño. menos 1. ¿No es verdad? Entonces estoy diciendo, si el índice es igual al tamaño del vector, o sea, quiere decir que está lleno. Y si es así, ¿qué es lo que voy a hacer, jóvenes? Sencillamente tengo que agarrar y redimensionar, hacer una tasa de incremento. Entonces, ¿cómo voy a hacer? System. Voy a utilizar el método system.arrayCopy. ¿No? El objeto C, voy a copiarlo. ¿Desde qué índice? El puente y de dónde a dónde. ¿No es cierto? Eso es lo que dice el array copy. ¿No? Entonces,
Sencillamente, antes de crear eso, tendría que crear yo un nuevo vector, ¿no es verdad? Entonces, pudiera ser int copy o C1 es igual a new int ¿de cuántos elementos pudiera ser, jóvenes? ¿De cuántos elementos hago este vector? El tamaño Del anterior, ¿no? El tamaño de c.length. Muy bien. Este está de más, creo. Ahí estuviera haciendo el tamaño int c. Aquí necesito corchete, ¿no? Int c. Estoy declarando la variable c1 del tamaño del vector anterior. ¿Sí? Y hago aquí un array copy. El array copy sencillamente me dice qué es lo que necesito. Objeto, el origen, el objeto fuente, donde voy a hacer, desde qué posición y cuántos elementos. ¿No es cierto? Dice copy array especificado, ¿no? Aquí Clarín lo tienen. Entonces, básicamente sería el objeto C desde la posición 0 en el objeto C1 desde la posición 0 también hasta c.length, ¿no? ¿Cuántos elementos? Estoy haciendo una copia, ¿no? De C en C1. Inmediatamente después, ¿qué es lo que hago con C? C voy a agarrar y voy a decir C es igual new, otra vuelta, voy a dimensionar c.length más 10. O sea que ahora mi tasa de incremento es el 10%, ¿no? Estoy haciendo de 10 elementos más. Si yo le digo de 10 o de 20, 20 elementos más. O sea, mi tasa de incremento es, ¿no? Entonces estoy dimensionando ahora el vector C más grande, 10 casillas más. Y inmediatamente hago eso, otra vuelta paso los datos en, ahora esta vez, el origen es C1 y el receptor va a ser C. ¿Desde dónde? Desde C.length. ¿Sí, no? Entonces, ahí estuviéramos haciendo mi redimensionamiento de mi vector. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Entiende esta simulación de incremento del vector? El array copy. A ver. Antes que se acabe, 4 minutos más. A ver. Pues sencillo. Yo tengo este vector C. Tengo este vector C. Que supuestamente ya está lleno.
Y aquí está índice. ¿No? Y yo quiero insertar un elemento más y no puedo. Por lo tanto, estoy creando un vector C1 del mismo tamaño de este vector C, el mismo tamañito. Y el array copy, ¿qué es lo que hace? Copia este vector C en C1. O sea que sencillamente esto va a aparecer 7, 10, 5, 2 y 4. Esta es una copia, el C1. Una vez que he hecho esa copia, este vector no me sirve más y lo declaro como un nuevo vector, ¿sí? Como un nuevo vector, pero con 10 unidades más. O sea, de la dimensión más 10, dice. Si esto tenía 10, ahora ya tiene más 10. Pero está vacío. Y lo que yo hago ahora es hacer una copia de nuevo de C1 en C ahora. Desde la posición 1 hasta la posición C.length, o sea, C1.length, que es hasta 4, ¿no? Y meto esto y esto. Pero y todo esto ya está libre, miren. Entonces he hecho dos array copy. Uno para coger una copia auxiliar, liberar el vector C, agrandarlo y volver a hacer una copia de C1 a C. ¿No? Y índice sigue estando aquí, ojo, ¿no? Índice sigue estando en esa posición. Para la siguiente ya tiene más espacio, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Muy bien. Entonces, esa es la forma como ustedes pueden trabajar para que ustedes simulen un vector dinámico, ¿no? Primero agarran, crean un vector del mismo tamaño del original, hacen una copia del original en C1, destruyen el C y más 10 unidades, vacío pero, y hacen la copia de respectiva otra vuelta en C. En este caso sería, está mal esto, ¿no? Está C1, está bien, C, correcto, está bien. Y el programa ya está concluido. Lo que nos quedaría, ya se está acabando el tiempo, jóvenes, nos haría el método toString. El método toString, ustedes ya lo pueden hacer ya en la implementación. Por favor, me gustaría que lo terminen y lo prueben para la siguiente clase. ¿Sí? Ya no me queda tiempo ya